Muy buenos días a todos otra vez. Qué bueno que estamos una vez más juntos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio del libro de Daniel. Hoy nos toca ver el capítulo 8 del libro de Daniel, que llevamos ya algunas semanas estudiando. Tenemos mucho que aprender el día de hoy. El libro de Daniel ciertamente es un libro que habla de muchas cosas que de repente no entendemos así al simplemente leerlo. Hay que escudriñar, hay que estudiar algunos comentarios, algunas cosas. De hecho, este capítulo 8 fue realmente un buen desafío porque me llevó a tener que investigar de diversas fuentes para poder traer de la manera más fiel lo que Dios quiere revelarnos, y espero y oro a Dios que así sea, ¿no? Porque la intención es que todos aprendamos de manera correcta. Estaba yo estudiando hace unos días el capítulo 8 precisamente de Daniel, y la persona con la que estoy repasando los estudios hacía un comentario que me gustó mucho. Decía que si le preguntaran cuál es el capítulo más importante para estar preparado para los eventos de los últimos días, ¿cuál sería? Y curiosamente él responde y dice, en mi opinión, y él es un judío que cree en el Mesías, un judío mesiánico, decía, en mi opinión, uno de los capítulos más importantes para saber, conocer y estar preparado para los últimos días es el capítulo 8 de Daniel, y es el que vamos a estudiar el día de hoy. Es importante recordar que ahora el lenguaje con el que Daniel escribe ha cambiado. Algunos teólogos comentan y dicen que la intención de haber cambiado el idioma en el que estuvo escrito los primeros 7 capítulos a este nuevo idioma, o más bien a regresar a este idioma, es restaurar el origen de los propósitos de Dios. El hebreo fue revelado para el pueblo de Dios en el pasado y ahora está siendo renovado para el pueblo de Dios en los últimos días. Y es que todo tiene que ver cómo se va engranando todo para que nos permita conocer los propósitos de Dios para los últimos días. Daniel capítulo 8 versículo 1 dice lo siguiente: Durante el tercer año en que Belsasar fue rey, yo, Daniel, tuve otra visión. Esta visión ocurrió después de la primera. Aquí podemos entender que primeramente ha habido más revelaciones, lo cual ya hemos estudiado. Ya sabemos, Daniel, en primer lugar, como lo hemos visto, tuvo el Señor tuvo a bien revelarle al rey Nabucodonosor a través de Daniel la interpretación de ese sueño que él tuvo. Después Daniel estuvo involucrado en otra revelación, y ahora las revelaciones no son a otras personas, sino directamente a él. Ahora, algo que tenemos que entender es que en la Biblia todo tiene un significado y todo tenemos que analizarlo y ver de qué se trata. Por ejemplo, el número 3. El número 3 en la Biblia representa revelación. Y una vez más vemos que algo será dado a conocer. Como les dije hace un momento, él ya ha tenido otras visiones y nos muestra que hay una conexión entre la revelación anterior y esta. Y debemos prestar atención a los primeros versículos, porque Daniel en este capítulo 8 va a afirmar muchas veces lo que vi, me di cuenta. Entonces eso viene a dar un énfasis en que él fue capaz de estudiar, de contemplar, de prestar atención, y que esto es de algo de mucha importancia. Porque no sé si le ha pasado a usted, de repente usted ve algo, lo vio y no lo vio, no sé si me explico. O sea, como que de repente vemos algo y decimos, pues sí lo vi, pero no me di cuenta de X cosa, ¿no? De cómo venía vestido, qué sé yo. Pero Daniel hace énfasis a través de estos primeros versículos y enfatiza mucho lo que ve, lo cual nos permite darnos cuenta que él lo contempló.
O sea, cuando contemplas algo, es porque ves el tamaño, el color, la forma. ¿Sí me explico? Entonces Daniel, en este sentido, pone mucha importancia en esto. Permítame leerles el versículo 2 en la versión Reina Valera, porque aquí es a donde les comento que hace ese énfasis. Daniel 8, versículo 2, en la versión Reina Valera 1960. Vi en visión, y cuando la vi, y creo que lo resalté ahí, ¿no? Y el propósito es simplemente darnos a nosotros a entender que Él puso atención a lo que estaba viendo y nos comenta dónde estaba. Dice, estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai, y otra vez, ¿no? Nos permite darnos cuenta que está en este lugar. Para el parecer es un exilio, para el parecer está allá en aquella ubicación apartada, pero le permite Dios contemplar esto que es importante. Ahora, esta expresión, estando junto al río, nos muestra la importancia, y fíjese cómo es la Escritura y cómo es Dios. El judío tenía por costumbre que cuando adoraba a Dios, buscaba un lugar. ¿Se acuerda cuando estudiamos el libro de los Hechos que dijimos que las sinagogas nacen a partir de cuando ellos son llevados a Babilonia? Cuando les destruyen el lugar donde ellos adoraban, donde les destruyen el lugar a donde ellos se congregaban, a donde ellos estaban, ellos después de eso, después de regresar, ellos tienen la necesidad de adorar, y entonces se juntaban. Y en una ciudad pequeña decían, habemos 35 hombres y estos 35 hombres vamos a conformar una sinagoga, la vamos a construir y aquí nos vamos a reunir. Entonces todo en la historia tiene un propósito. El propósito aquí es darnos a entender que cada vez que tú lees algo, que el israelita está junto a aguas, es porque ha encontrado un lugar junto a las aguas para adorar. Porque incluso el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y lo que nos permite dar la Biblia a entender es que cada vez que ellos iban, no quiere decir que, pues vamos a buscar un río, ¿no? Aquí hay un río a 3 cuadras. No, no es eso, sino que es la actitud de la adoración que tienen. Nos vamos a juntar en un lugar, y en ese lugar que se juntaban básicamente era buscar un lugar donde hubiese aguas. Y no son las aguas lo importante, sino la actitud que tenían de hacerlo. Porque cuando se juntaban en esos lugares, por ejemplo, mire Hechos 16:13. Aquí está Pablo y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración y sentándose hablando a las mujeres que se habían reunido. Allí es a donde le digo que cuando estudiamos el libro de los Hechos aprendimos que Pablo llega a la ciudad y lo primero que Pablo hace, porque eso es lo que él hacía, era buscaba la sinagoga. Llega a un lugar y dice, aquí no hay sinagoga. Ya sé dónde están. Están junto al río. Y va al río. Y en el río encuentra un grupo de personas que están ahí buscando a alguien que les comparta, a alguien que les enseñe, porque se reúnen para la oración. Entonces la enseñanza es que Daniel está en el exilio, está en un lugar alejado, y él dice que él va al río, y estando junto al río él recibe una revelación. Dice, entonces vamos al río para que Dios nos dé una revelación. No. Iban a esos lugares, seguramente usted ha ido junto a algún río alguna vez, ¿no? Si usted se queda en silencio, incluso en algunos se puede escuchar hasta cómo corre el agua, y hay una cierta sensación de tranquilidad, de paz, ¿no? Buscaban un lugar, y no es importante ese lugar, no es importante el agua, no es importante la actitud que ellos tienen de llegar a ese lugar, de adorar y de ponerse en conexión con Dios. Y ahí es a donde viene la revelación. Ahí es a donde Dios, cuando ve la actitud que tiene la gente de hacer eso, les revela lo que Él tiene para ellos. Daniel capítulo 8, versículo 3, cuando levanté la mirada, otra vez, cuando puse atención. Y esta expresión de levantar la mirada es una expresión muy hebrea que habla de orar. Entonces, cuando levanté la mirada, cuando
voltea hacia los cielos para adorar, para orar. Dice, vi un carnero a la orilla del río. Tenía 2 cuernos muy largos, pero uno era más largo que el otro y le salía desde atrás. Aquí vemos que él recibe esta visión y hemos aprendido que las bestias representan imperios. Cada vez que la Biblia habla de una bestia como representa imperios. Lo vimos en el capítulo 7, donde aprendimos de 4 imperios. Ahora, hubo algo muy especial del último imperio que vimos. Daniel está recibiendo una visión muy especial. Ahora, en este capítulo 8 va a haber 2 visiones de 2 épocas relacionadas pero diferentes. Y sabemos que ambas se relacionan en un punto. Por eso es importante que veamos con mucho cuidado qué es lo que se nos está diciendo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo: hermanos, no necesitamos escribirles nada sobre días y fechas. Y Pablo escribe esto porque los profetas ya hablaron de todo esto. Es decir, las visiones que tiene Daniel, lo que él ve, lo que él explica, lo que él puede interpretar, lo escribe y de eso estudian. Y entonces Pablo, cuando va con los tesalonicenses, dice, ya no necesitamos hablar de nada de eso porque ya se nos enseñó. Eso me enseña algo a mí muy importante. Ya no hay una revelación como tal, como cuando alguien se para y dice, así dice el Señor, porque espérame, que la revelación ha sido dada. Ya tenemos lo que el Señor nos ha dicho. No necesita Él escribir porque los profetas ya lo hicieron. Por lo que cobra más importancia esta frase, días y fechas, que corresponde con la primera y la segunda visión de Daniel. Tiene que ver con los 2 periodos diferentes en los tiempos finales. Dice Daniel, cuando levanté la mirada, vi un carnero a la orilla del río que tenía 2 cuernos muy largos, pero uno era más largo que el otro y le salía desde atrás. Y sabemos que estos 2 cuernos representan a 2 líderes diferentes de este imperio. Porque se los dije la semana pasada, los cuernos tienen una representación en la Biblia de autoridad, de poder, de cierta jerarquía. Y lo que podemos ver aquí es que son diferentes dispensaciones para este imperio. Versículo 4 de Daniel 8. Vi que el carnero atacaba con sus cuernos hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía enfrentársele y nada ni nadie podía ayudar a los otros animales. El carnero seguía haciendo lo que quería y cada vez era más poderoso. Híjole, de repente leemos cosas así como estas y decimos, ¿de qué está hablando? ¿Cómo interpretamos esto? Pero no nada más cómo lo interpretamos, sino cómo lo aplicamos a nuestra vida. El lenguaje original nos permite saber que este carnero hacía el movimiento de embestir. ¿Ha visto como cuando un toro está listo para embestir, cómo hace las patas así hacia atrás, como diciendo, prepárate porque ahí te voy, ¿no? Está en esa actitud. Todos los demás animales de los que se menciona aquí, no sabemos sabemos que son imperios, pero no pueden hacer nada contra este carnero. Además dice que se moverá hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente, y eso nos permite saber que viene del oriente. Ahora, cuando se mencionan, y esto es bien interesante, cuando se mencionan, ¿cómo se dice? Coordenadas o lugares, ¿cómo? Puntos cardinales, muy bien, así es. Los puntos cardinales en la Biblia, siempre el punto 0, o sea, cuando dicen hacia el norte, hacia el sur, ajá, sí, pero ¿de dónde partimos? El punto 0 siempre va a ser Jerusalén. Entonces dices, ok, entonces ya entendí. Entonces si hacia el norte, ¿de dónde partimos? De Jerusalén. Siempre va a ser, el punto 0 va a ser Jerusalén. Entonces dice, se movía hacia acá, se movía hacia allá. Y más adelante vamos a ver cómo de lo que está hablando es de el reino que se refiere a los medo-persas.
Ahora tenemos que entender bien qué es lo que está sucediendo aquí. Cuando hablamos de los imperios, cuando la Biblia habla acerca de esto, hemos aprendido que en el final de los tiempos va a resurgir un imperio al final de los tiempos. Y dijimos que tiene que ver y está relacionado con la Comunidad Monetaria Europea. Cosa que hoy en día sabemos que que existe, que cada vez es más fuerte. Y dijimos que de esa Unión Europea Monetaria de Europa va a salir el último imperio. Pero, ¿usted ha escuchado en la Biblia o alguna vez ha escuchado el dolor de partos? Que al final de los tiempos va a haber dolores de parto. Gracias a Dios porque, y con todo respeto, los dolores de parto, bueno, pues son para las damas, ¿no? Para las mujeres. Es decir, yo no puedo decir nada cómo son porque nunca los experimentaré, ¿no? Pero puedo recordar cada vez que mi esposa tenía sus contracciones para cuando iban a nacer los niños, y debe ser otra cosa, muy, muy dolorosa. Los dolores de partos van a empezar con un imperio, que no será el último imperio. ¿Ha escuchado esa parte de la Biblia que dice, y que rumores de guerra, y que terremotos, y sí lo ha escuchado, lo ha leído incluso? Bueno, pues eso es previo a lo que viene. Y eso que va a suceder, o que está por suceder, lo va a causar un imperio. Permítame brincarme a los versículos 19, de ahí mismo de Daniel. Daniel 8:19. Entonces dijo, ahora te voy a explicar lo que has visto. Te diré lo que va a pasar al final del tiempo de ira, en el tiempo establecido para el fin. El carnero de los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo, porque va a aparecer otra bestia, representa al rey de Grecia. El cuerno grande, que tiene el chivo en medio de los ojos, es el primer rey. Ahora, en el tiempo donde habrá mucho dolor, como dolores de parto al que se refiere la Escritura, lo va a causar el reino previo al reino final. No sé si no quiero hacerlo bolas. El imperio final, de donde va a surgir el anticristo, tiene un tiempo antes de ellos, un imperio que se va a levantar, que es los medos persas. Ahora, si usted conoce un poquito acerca de esto, sabe que los medo persas son la nación de Irán. Irán, que profesa el Islam, sabe que las personas del Islam, incluso hoy en día, están causando unos dolores. Yo no voy a decir dolores de parto porque no sé a qué grado pueda ser, pero dolores de cabeza sí. Y la Biblia habla que cuando vengan estos dolores de inestabilidad social, de dolores en la política, en la economía, en la hambruna, en la guerra, en los rumores de guerra, de enfermedades, de caos, etcétera, etcétera, estamos hablando que son los tiempos de dolores de parto que van a ser causados por lo que dice la Biblia, el penúltimo imperio, que van a ser los medo-persas. Y cuando mencionamos en la Escritura la revelación que se nos dice aquí, y dice que se extenderá hacia el norte, hacia el sur y hacia el occidente, está claro que entonces de donde se está moviendo es de el oriente. Incluso la acabamos de leer, son los medo-persas los que van a hacer eso. Es la nación de Irán. Yo no sabía mucho, o no sé mucho acerca de esto. Lo único que sí sé es que, por ejemplo, en las naciones, en Europa, en algunas naciones, como por ejemplo en Francia y en Inglaterra, hoy por hoy hay lugares en Inglaterra, en ciudades importantes de Inglaterra, donde hay ciertas comunidades de personas que profesan el Islam, a donde no te permiten entrar si tú eres cristiano, a donde no te permiten interactuar, vender, comprar,
si tú no eres cristiano? Incluso estaba yo viendo un reportaje de una ciudad en Inglaterra donde todas las personas que van a la escuela en esa, ¿cómo se puede decir? En ese distrito, en esa comunidad, están relacionadas entre sí. Y los maestros empezaron a darse cuenta que los niños eran, este es primo de aquel y este es sobrino de aquel. Y entonces, todos eran una gran familia. Y usted sabe que los del Islam han dicho, nosotros vamos a conquistar el mundo. ¿Y sabe cómo lo están conquistando? Teniendo muchos hijos. Se están reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y entonces llegaron como emigrantes a Francia, llegaron como emigrantes a Inglaterra y han empezado a extenderse. Y son muchísimos. Es realmente un tema bien interesante al darte cuenta cómo se está desarrollando todo esto. Daniel capítulo 8, versículo 4, vi que el carnero atacaba con sus cuernos hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía enfrentársele y nada ni nadie podía ayudar a los otros animales. El carnero seguía haciendo lo que quería y cada vez era más poderoso. Entonces vemos que si el imperio medo-persa que representa o que será Irán se hará muy poderoso de inicio y nadie podrá hacerle frente para detenerla. Y le voy a decir algo que usted ya sabe, antes de que las cosas mejoren, van a empeorar. Y usted y yo podemos ver hoy en día, si tú pones el canal de la televisión donde están las noticias, te vas a dar cuenta que el mundo, sobre todo en aquella parte del mundo, en aquella región del mundo y en partes de Europa, hay un caos en ese sentido. Yo no sé si usted recuerda, pero obviamente en Estados Unidos fue algo muy difícil. ¿Qué fue? ¿2011? 2011, ¿no? Con las Torres Gemelas, que fue así como que choqueó al mundo. Y fue así un shock porque en esta parte del mundo nunca había sucedido algo así. Pero si tú te pones a estudiar, tú te vas a dar cuenta que en Inglaterra, que en Francia, que en mismo España, atentados de esos ha habido muchos. El metro, los autobuses, los restaurantes, las embajadas, o sea, allá es más común que acá. Y todos los que han causado todos esos problemas y que siguen causando todos esos problemas son personas que vienen de esta situación. Y al parecer dice que nada va a poder detenerlos. O sea, todos los demás animales alrededor no pueden hacer nada. Es decir, este estado islámico en el que se está extendiendo por toda la tierra, que es un hecho innegable, no pueden detenerlo. Será así por un tiempo. Y quien está detrás de todo esto y quien está llevando a cabo toda esta situación, obviamente es Satanás. Pero algunos han dicho, de ahí va a salir el anticristo. Pero si estudiamos lo que dice la Escritura, las Escrituras nos muestran que no será así. Porque el versículo 5 de Daniel 8 dice, mientras miraba el carnero, ahora este carnero representa a este medo-persa, este imperio de Irán que está haciendo esto, que está atacando y que nadie lo puede detener, que será poderoso en un momento. Pero el versículo 5 dice, mientras miraba al carnero, vi un chivo que apareció desde el occidente. Y es que es bien interesante porque si tú tomas un mapa de esa zona del mundo y le pones una brújula, la brújula va a apuntar al norte y al norte te va a apuntar hacia Babilonia. Estamos del punto cero que es Jerusalén, el punto norte, Babilonia, el sur, Egipto, el oriente, Irán, o hacia Asiria. Oh, no quiero decir algo que no es, pero apunta hacia otro lado. Pero si tú apuntas hacia el occidente, hacia donde te va a apuntar es hacia Europa. Entonces, si entendemos lo que está diciendo aquí,
El chivo apareció desde el occidente. El chivo andaba por toda la tierra sin tocar el suelo. Además, el chivo tenía un cuerno muy vistoso en medio de los ojos. El oriente Babilonia, el sur Egipto, el norte Turquía, perdóname, me confundí. El norte Turquía y Asiria, el oriente Babilonia, ¿sí? El sur Egipto y el occidente Europa. De ahí vendrá el anticristo. Porque mira lo que dice el versículo 6. El carnero de los 2 cuernos largos seguía a la orilla del río y el chivo salió corriendo furioso hacia el carnero. Vi que el chivo golpeó al carnero y le rompió los 2 cuernos y el carnero quedó tendido en el suelo y el chivo lo pisoteó y lo dejó sin fuerza. Nada ni nadie pudo salvar al carnero. Lo que dice aquí es que hay varias cosas que hay que entender aquí. Se va a levantar esta nación, va a causar muchos problemas, nadie los va a poder detener a un principio, pero de repente del occidente va a venir uno que lo va a detener, lo va a venir con furia. Ahora ojo, porque el reino de Dios es paz, es amor y es justicia. Pero el reino de Satanás es furia, es destrucción, es muerte. Y cuando se habla del occidente, entonces entendemos y coincide, porque el anticristo va a venir con una apariencia de que él va a poner paz en todo, él va a controlar todo. Y mientras Irán está haciendo de las suyas, él va a venir con toda la fuerza y lo va a aplastar, lo va a dejar quieto, y entonces él se va a levantar como el que él puso fin a todo eso. Y la Biblia dice que viene de occidente, y el occidente es Europa. Ahora, acabamos de leer en los versículos anteriores 19 y 20 que ese reino es de Grecia. Y algunos dirán, ¿entonces de Grecia va a salir el anticristo? De acuerdo a cómo se interpretaba Europa en el Antiguo Testamento, cada vez que hablaban de Europa o de la región de Europa, hablaban de Grecia, es decir, para referirse a Europa como tal, decían Grecia. Es por eso que está interpretado así, de esa forma. No quiere decir que de Grecia va a salir, sino que habla de esa región del mundo. Podemos ver aquí que la característica, como les dije hace un momento, de este imperio que viene sobre esta bestia es la furia que lo embiste. Y entendemos que la Biblia no se equivoca cuando dice que lo que tú siembras, tú cosechas. Este imperio que se ha levantado, que se levantará de los medo-persas, que va a causar muchos dolores, que va a causar muchos estragos, que va a haber muchas situaciones porque ellos así lo van a causar, va a sufrir lo mismo cuando vengan contra él y lo aplasten. Entonces este chivo va a destruir a este carnero, saldrá de Europa y pondrá fin al imperio conocido como Irán, como los medo-persas, y va a iniciar entonces un periodo corto de tiempo, un imperio de los últimos días. Este será el imperio de los últimos días y después vendrá Jesús. Y entonces continúo leyendo Daniel 8:8. El chivo se hacía cada vez más fuerte y cuando tenía más poder, se le partió el carnero. El cuerno, ¿cuál carnero? El cuerno. Es que iba a decir carnero. El carnero que se levanta, que es Irán, lo va a aplastar el chivo, ya lo derrotó, el chivo se hace cada vez más fuerte y cuando tenía más poder, se le parte el cuerno. Y al parecer, podríamos leerlo y decir, no, pues estaba en su... Y se le parte y enseguida le salieron 4 cuernos en lugar del que tenía y los 4 cuernos nuevos eran muy vistosos y apuntaban en diferentes direcciones. Y cuando lees eso, entiendes que las 4 diferentes direcciones son, como decíamos, el norte, el sur, el este y el oeste. Su base será el Medio Oriente. Es importante entender que en su lugar van a surgir 4 cuernos, que nos indican, como les dije, que se van a extender, porque la versión Reina Valera 1960 en este versículo nos dice eso.
Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, este imperio no es que se termine con esta división, sino es una extensión. Cuando este chivo, cuando este carnero esté agarrando fuerza, se va a dividir. Se va a dividir en 4, pero no se va a debilitar, sino que se va a extender. Versículo 9 de Daniel 8. De uno de esos cuernos le salió un cuerno más pequeño que apuntaba hacia el sur y el oriente. Este cuerno que apunta hacia el sur y hacia el oriente, dice, apuntaba hacia nuestra hermosa tierra. Y entonces entendemos que este pequeño cuerno que sale de esa división de 4, ese va a ser el anticristo. Y su mirada, su objetivo va a ser la tierra santa. Ahora, cuando se refiere a ese pequeño, la Biblia en Miqueas 5:1 dice: tú, Belén Efrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás. Cuando la Biblia dice, de ti pequeña saldrá, sabemos que es Jesús. También dice, este cuerno pequeño, de ese cuerno pequeño saldrá, pero saldrá el anticristo. Entonces esta expresión pequeño no es así como que, ay, insignificativo. No. Está haciendo referencia a que empieza así, pero va a ser algo grande. En ambas escrituras podemos ver cómo se utiliza la misma connotación de pequeño, solo que por un lado nos habla del Mesías y del otro del anticristo. Ahora él es del occidente y lo que quiere hacer es llegar al templo para ser adorado. Y si estás en Europa y te diriges hacia el sur y hacia el oriente, llegarás a la tierra hermosa de Israel. Versículo 10 de Daniel 8. Ese pequeño cuerno creció tanto que llegó hasta el cielo. Ahí derribó algunas estrellas, las tumbó al suelo y las pisoteó. Y esto está relacionado con lo que dice Isaías acerca de Satanás y su deseo de establecer su trono sobre Dios. Esto habla de alguno de los ángeles. Daniel 8:11 en la versión Reina Valera 1960, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este príncipe de los ejércitos es el arcángel Miguel. Y se nos dice que este cuerno pequeño que se dirige hacia la Tierra Santa, cuando llega, hace una revolución, quita o quiere quitar este sacrificio continuo y destruir el templo. Ahora, estudiando acerca de todo esto, y espero ni confundirlo ni aburrirlo, pero es importante decirlo. En la Biblia hay una palabra o una expresión que se llama la abominación desoladora. Para poder entender este concepto, hay que entender que los judíos no comen cochino, no comen cerdo. ¿Sabía usted eso, cierto? O sea, para ellos comer cerdo es, o sea, jamón, olvídalo, ¿no? Ya déjate jamón, o sea, comer cualquier cosa de ese tipo, carnitas, no, está prohibido. Nosotros, moronga, esas cosas que, ¿no? Bueno, yo tampoco me gusta, pero digo, hay quien la come y quien la ha comido y bueno, está bien. Pero las carnitas sí, ¿no? Pero en fin, el judío no puede ni siquiera concebir aquí en su mente comer carnitas, ¿no? Entonces imagínate que un día, uno de los conquistadores griegos, esos nombres griegos difíciles de recordar y de pronunciar, llega a Jerusalén, entra al templo de los judíos, y en el templo, en el lugar tan especial de ellos,
hace un sacrificio de un cerdo. Entonces para ellos es así como que, es algo así de, no puede ser. Eso es algo para ellos muy impactante. De hecho, estaba leyendo un poco de la historia, dice que del caldo que hicieron de la carne, del cerdo, del caldo, tomaron los libros sagrados de los judíos y esparcieron el caldo sobre los... Y entonces, o sea, fue más allá de algo así, o sea, fue algo así con saña, fue algo así. Pero todavía más allá de eso, este hombre que conquistó este lugar, Jerusalén y todo, afuera del templo, a un lado del templo, mandó a construir una plaza, un estadio, un lugar a donde se practicaría el deporte. Y tú podrías pensar, bueno, ¿qué tendría de malo si aquí junto, donde antes era la panadería, construyeran a lo mejor una plaza para hacer deportes? Bueno, el hacer deporte no tiene nada de malo. No, pues no tiene nada de malo, pero en este momento los griegos, cuando practicaban deportes, lo practicaban desnudos, totalmente, completamente desnudos. Entonces, imagínate, afuera del templo, a un lado, un montón de griegos ahí practicando sus deportes en traje de Adán. O sea, decir como que, ¿qué les pasa? Pero más allá de eso, llegó el momento donde los mismos sacerdotes empezaron a dejar la práctica y empezaron a convivir con aquellos griegos, empezaron a involucrarse, y lo que este hombre estaba tratando de hacer y empezaba a lograr era que empezó a cambiar todos esos, las tradiciones, las observaciones de las fiestas, las observaciones de guardar la ley. Entonces hubo como una introducción de algo para cambiar el estilo de vida, ¿sí? ¿Sí me entiende? O sea, más grave de... Eso es algo que vemos hoy en día, que se está intentando hacer en la iglesia en todo el mundo. Esa infiltración de las cosas del mundo a la iglesia. Y entonces esa abominación desoladora de la que se habla es lo que va a intentar otra vez hacer y que va a lograr este anticristo. Algo grave. Daniel 8, versículo 12. El cuerno hizo maldades, no permitió que se ofrecieran los sacrificios diarios y puso a la verdad por el suelo. En fin, siguió haciendo de las suyas y le iba bien en todo. Ahora déjame detenerme ahí por un segundo. O sea, lo que aprendemos es que cuando esta situación se dé, lo que va a pasar es que Dios, que todo lo permite, va a permitir que haya cierto avance. Porque Dios es el que permite las cosas. Y Él va a permitir que sucedan ciertas cosas. Luego el versículo siguiente, el 13, dice: después escuché que uno de los santos estaba hablando y otro le preguntó: ¿cuánto más va a durar lo que está pasando con los sacrificios diarios? ¿Cuándo van a terminar estas terribles ofensas y pisoteos contra el santuario y las estrellas sagradas? Y aquí lo que vemos es que, acuérdense, empezamos a leer y Daniel está teniendo una visión, está junto al río y levanta la mirada, y cuando él levanta la mirada, ve al carnero, ve al chivo, ve que hay una pelea, ve que están pasando cosas. Él está en esta visión que está teniendo y de repente escucha que un santo le dice a otro santo, y entonces dices: ¿de quién habla? Y podemos ver que hay una interacción entre dos ángeles. Y que uno le pregunta: ¿hasta cuándo? Y el santo respondió: esto sucederá durante 2300 días. Después el santuario será purificado. Porque, como les dije, este anticristo vendrá, va a gobernar, va a poner sus ojos sobre Israel, va a venir a Israel, va a cambiar las cosas, va a cambiar las costumbres, y durante 2300 días Dios le va a permitir hacer eso. Ahora, 2300 días son 6 años y 3 meses aproximadamente. Pero hay que entender algo. Es un poco complejo, pero si prestamos un poquito de atención, podemos entender un poco. Y ojalá se nos quede un poquito, porque
lo importante de todo esto es simple y sencillamente entender que vienen tiempos a donde necesitamos nosotros saber qué va a pasar. A lo mejor lo veamos, a lo mejor no. Pero es importante entenderlo. Apocalipsis 13:1 nos muestra algo bien interesante. Porque les dije, Daniel y Apocalipsis en ciertos capítulos están vinculados. Dice Juan ahora en Apocalipsis 13:1, luego vi salir del mar. Ahora, ojo, ya dijimos que el mar representa turbulencia, representa inestabilidad, representa el mundo, la gente. A una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. Solo quiero llamar su atención a que dice que salió del mar. Y eso significa que saldrá este imperio de la inestabilidad. Y luego 10 versículos adelante del mismo capítulo de Apocalipsis, en el 11, dice, después vi a otra bestia que salía de la tierra. La primera, ¿de dónde salió? Y la segunda, de la tierra. Ok. Tenía 2 cuernos, como un cordero, pero hablaba como un dragón. Y entonces lo que podemos ver aquí es que serán 2 momentos, como ya mencionamos. El anticristo saldrá de este imperio, pero al principio no va a reinar, sino después de cierto tiempo. Cuando los dolores de parto empiecen y empiece a haber un montón de situaciones difíciles y de cosas que se estén dando en el mundo, de guerras, de hambres, de tantas cosas, el imperio que estará causando todos esos problemas son los medo-persas, que son los iraníes. Cuando esté toda esta situación, del occidente, de Europa, va a venir uno, lo va a aplastar y lo va a derrocar y va a decir, ya estuvo, hasta aquí llegaste. Viene de Europa y lo pone quieto. Y cuando ese que derrotó a este imperio que estaba dando tanto problema, empieza a fortalecerse, ¡pum!, se divide en 4. Y de esos 4, uno, el más pequeño, va a salir y va a apuntar hacia Israel. Y cuando apunte hacia Israel, va a llegar Israel, va a empezar a cambiar las cosas, y de ese va a salir el anticristo. Y ese es lo que está viendo Daniel. Y es lo que vemos, o sea, el anticristo no sale de la primera bestia, no es él, no es inmediatamente, va a pasar un tiempo y después va a venir el anticristo que va a salir. Y por eso primero lo vio salir del mar y luego a lo ve salir de la tierra. O sea, hay 2 momentos distintos. Me regreso a Daniel 8, versículo 15. Yo, Daniel, tuve esa visión y trataba de entenderla. Mientras pensaba, se apareció frente a mí uno que parecía un hombre. Luego escuché una voz que venía del río y decía, Gabriel, explícale a este hombre lo que ha visto. Me detengo un segundo ahí. Este Gabriel es el mismo Gabriel que habló con María, que habló con José, el que anunció. Y si Gabriel es el mismo, y si lo que leímos que le dijo a José y que anunció que vendría el Mesías y todo, se cumplió, no tendríamos por qué dudar lo que le va a decir ahorita a Daniel, que todavía no se cumple. Entonces se me acercó y yo muy asustado caí al suelo. Sin embargo, él me dijo, hombre, entiende que esta visión, ¿qué dice? Muestra cosas del futuro. Aquí vemos al ángel Gabriel que le explica a Daniel lo que ha de suceder. Versículo 18. Cuando él me habló, me desmayé y él me levantó y me puso de pie. Entonces, versículo 19, dijo, ahora te voy a explicar lo que has visto. Te diré todo lo que va a pasar al final del tiempo de ira, en el tiempo establecido para el fin. El carnero de los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Entonces, entendemos
que se van a volver a levantar los medopersas, que van a volver a tener cierta, ¿cómo se dice? Van a florecer otra vez, van a dar mucha lata, pero van a volver Dios se los va a permitir. El chivo, dice el versículo 21, representa al rey de Grecia. El cuerno grande que tiene el chivo en medio de los ojos es el primer rey. Cuando el cuerno se partió, dice el versículo 22, salieron 4 cuernos más en lugar del primero. Esos 4 cuernos representan 4 reinos que provienen del primer reino, pero que no serán tan fuertes como ese. Cuando esos reinos estén llegando a su fin, habrá mucha gente mala y tan tramposa. Entonces aparecerá un rey obstinado y muy tramposo. Ese rey será más fuerte y poderoso, pero no por su propio poder. Es aquí a donde entendemos que ese rey destruirá a muchos líderes poderosos y a mucha gente santa. Dice, será poderoso, pero no por su propio poder. Ese no por su propio poder quiere decir que es un poder sobrenatural, que es un poder que está detrás de él y que no hay otro que pueda darle un poder a este tipo de persona que no sea Satanás. Dice el versículo 24, ese rey será muy fuerte y poderoso, pero no por su propio poder. Causará destrucción y tendrá éxito en lo que haga. Ese rey destruirá a muchos líderes poderosos y a mucha gente santa. Versículo 25, ese rey será muy inteligente, pero su inteligencia la usará para sus trampas y para la destrucción de muchos. Traicionará a muchas personas y las destruirá cuando menos se lo esperen. Se creerá muy importante y se enfrentará al príncipe de príncipes, pero ese rey será destruido y su destrucción no será por manos humanas. Ahora, ojo, yo he visto en algunos... Es que así somos los seres humanos. He visto en el internet algunas imágenes, y no sé si usted la ha visto, ¿no? Está una mesa y de un lado está Satanás y del otro lado está Jesús. Y están jugando, ¿cómo se llaman? ¿Pulsos? Ajá, vencidas, ¿no? Están así. Aquí dice, se cree muy importante, pero se va a enfrentar con uno y su destrucción no será por manos humanas. Mire, tenemos un Dios que con el poder de su palabra sustenta toda su creación. Dios es el único creador. Tú y yo no podemos crear nada. O sea, ya todo está hecho. Él de la nada hace lo que Él diga, ¿no? Génesis 1 dice, hágase la luz, y ¡pum!, se hizo la luz. Va a venir en su momento el Señor y le va a decir, estás derrotado. Y está derrotado. O sea, no va a haber así una de que, a ver, ¿qué? Pues órale, vente acá, vamos a ver quién. No. O sea, no existe tal cosa. Eso es para que entendamos nosotros el Dios que tenemos. O sea, no es así como que los ángeles acá, sí, Señor, sí, y los otros, no. O sea, es punto, se acabó. Sí va a tener éxito por su sagacidad, con el engaño. ¿Y por qué es tan importante estudiar esto? ¿Y por qué es tan importante repasarlo? Porque de repente dices, ay, yo eso de las bestias y el chivo y el carnero y que corre y que el cuerno y que los ojos, yo no entiendo nada de eso. ¿Sabes por qué es importante? Es importante conocer la verdad. La verdad te hará libre. Y la verdad es el antídoto para el engaño. Si no estamos conscientes de la verdad profética, podemos ser engañados con su poder. No estamos hablando de la salvación, sino de vivir fielmente o no, si es que estamos viviendo en esos tiempos. Debemos entender que va a surgir en medio del caos del mundo, y la razón por la que va a pasar todo esto es porque está escrito. Y cuando suceda todo esto con los medopersas o con los iraníes, que van a traer desunión, destrucción, caos,
toda clase de problemas en la economía, en todo. O sea, esta situación que hay ahorita en Israel del ataque que hubo hace unos días, que ese conato de guerra y todo, el petróleo, ¡pum!, se va para arriba. Entonces tú dices, ¿y a nosotros qué? Ajá, ¿cuánto vale el azúcar? ¿Cuánto vale la gasolina? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? ¿Por qué? Porque allá hay problemas. Dices, a mí qué me importa ya que se mata. No, o sea, todo eso está sucediendo y hay una situación grave. Sin aviso alguno va a surgir este nuevo imperio representado como la cabra, la cual va a ser derrotada. El Islam cada vez se está haciendo más y más fuerte y más popular y va a crear una inestabilidad, y que a través de esa situación vendrá este anticristo. Y aquí dice que va a traicionar a muchas personas, las va a destruir cuando menos se lo esperen. Daniel 8:26, la visión de esos tiempos de las mañanas y las tardes es cierta, pero manténla sellada porque esas cosas solo sucederán dentro de mucho tiempo. Versículo 27, yo Daniel estuve enfermo. Fíjese, esto está bien interesante. Yo, Daniel, estuve enfermo durante varios días y luego regresé a mi trabajo con el rey, pero seguía preocupado y extrañado por la visión, pues no la había entendido. Fíjese lo que Daniel hace. Esa visión que él tuvo ahí junto al río, cuando levanta la mirada y empieza a ver todo lo que está sucediendo, y el ángel que viene y le dice, tú no te preocupes, esto es para el final y todo, dice que lo pone mal y lo enferma. Pues cómo no. Pero Daniel no está diciendo, ya se va a acabar. Entonces, ¿saben qué? Vamos a vender todo. Ya no vayas a la escuela, ya no pagues a Coppel. ¿Para qué pagas si ya va a venir? O sea, ya no. No está diciendo eso. ¿Sabes qué está diciendo? O sea, sí me preocupa, me siento mal, pero tengo trabajo. Voy a trabajar. Se va a hacer las cosas que tiene que hacer del rey y sigue pensando en eso. O sea, tenemos nosotros que entender y aprender. Sí, hay guerra ahorita allá en Israel y los de Hamas o Hamas, no sé ni cómo se pronuncia, estas personas que están en guerra con Israel, y están los rusos y están los de Estados Unidos y están por intervenir y todo, y dices, no, pues ya casi, entonces, no, pues ¿para qué hacemos? No, pues ya no pagues la tarjeta, ya para qué, o sea, no. ¿Y saben por qué se los digo? Porque cuando yo empecé a escuchar que Cristo venía pronto y que Cristo viene pronto y que Cristo viene pronto, yo decía, pues ¿para qué mando a mi hija a la escuela? Al kinder. Pues sí, nada más que ya pasaron 35 años. Si no la hubiera mandado al kinder, imagínate. Si de por sí sabe Dios que le falta sabiduría, ahora imagínate si no la mando a la escuela. Hay mucho que aprender todavía. O sea, vienen tiempos a donde tendremos que estar atentos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para entenderlos, para no dejarnos engañar, para saber. Y entonces le das vuelta a la página y viene el capítulo 9. El capítulo 9. A mí el capítulo 9 me gusta mucho la primera parte porque es una lección impresionante de la oración. Muy, muy bueno. Y la segunda parte del capítulo 9 habla de esas famosas 70 semanas. Y ahí también, un manjar para entenderlo, de qué habla Daniel, por qué es tan importante. Ya acabé. Solo déjeme darle una pequeña, así una pastillita para que... Israel fue llevado cautivo a Babilonia porque desobedeció. O sea, Dios le dijo, hay que hacer esto, tienes que conducirte así, aquí está mi palabra, así. Israel dijo, no, y empezó a hacer lo que quiso.
Y Dios le advirtió, y 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 le advirtió, hasta que dijo, ya estuvo. Entonces fueron, los conquistaron, se los llevan cautivos. Y entonces mucha gente dice, no, pues Israel ya lo quitaron de la ecuación, Israel ya le hicieron a un lado y ahora es el tiempo de los gentiles y ahora vamos nosotros porque Israel no quiso y nosotros sí queremos, aleluya, gloria a Dios, Señor, aquí estamos. Nada más que Dios dijo que iban a ir cautivos 70 años y que al finalizar esos 70 años de aprendizaje, de cierto castigo, iban a regresar. ¿Por qué iban a regresar? Porque tenían que volver a su tierra para que naciera el Mesías. Si no, no nace el Mesías en la Tierra Santa. En 1947, el Señor permitió que Israel volviera a ser una nación. Y en 1948 empezaron a ya reconocerse como una nación. Y desde ese entonces hasta hoy, 70 y tantos años después, la gente sigue regresando a Israel. La gente sigue volviendo a Israel. Les comenté de un amigo mío que tengo desde la primaria, que crecimos juntos, que sufrió una desgracia. Su papá y sus hermanos sufrieron un accidente donde fallecieron. Y a través del seguro que les pagó la desgracia, él pudo hacer una remodelación importante en un negocio que tenía, y haciendo la remodelación se encontró oro, se encontró mucho oro enterrado ahí. Y cuando se encontró ese oro, a mí me platicó y me dijo, es que era mucho, y yo, o sea, no era como que lo llevaba yo aquí al Monte de Piedad y lo empeñaba y ya, dice, o sea, era una cantidad considerable. Y yo le pregunté, dije, ¿qué hiciste? Dice, fuimos a México y se lo vendimos a los judíos. Y él me dijo, yo no sabía que los judíos te compran todo el oro y todo el oro que compran lo mandan a Israel. Y dije, sí, yo no sabía. Sí, quién sabe qué onda, pero pues ellos nos compraron todo. Pues resulta que los israelitas están preparándose para regresar a su tierra. Y esto es desde 1940 y tantos, 70 y tantos años atrás. Porque así como estando en Babilonia, cuando se cumplieron los 70 años, dijo, ya es tiempo de que regresen porque va a venir el Mesías por primera vez. Así Israel hoy en día está regresando otra vez a la tierra prometida porque viene la segunda venida de Cristo. Pero eso, si Dios quiere, lo empezamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Vamos a orar. Dios Padre, queremos agradecerte por el día de hoy, por la bondad que muestras a nuestra vida, Señor, al revelarnos, al permitirnos entender un poco más tu palabra. La verdad es que reconocemos que necesitamos mucho, todavía, de entender tu palabra, de poder, Señor, comprenderla. Mi oración, Señor, es que tú nos cautives a través de tu palabra, Señor, para desarrollar en nosotros ese amor por ti, por tu obra, por tu palabra, por el prójimo. El entender, Señor, que vienen tiempos más difíciles nos hace reflexionar en la importancia que hay en predicarle a la gente de ti, de lo que viene, Señor. Permítenos, Padre eterno, el don de la predicación, de la evangelización, de la enseñanza. Permítenos, eterno Dios, poder ser instrumentos útiles en tus manos. Danos la oportunidad de poder compartir a ese Mesías que viene por segunda vez para la salvación de muchos. Todos conocemos a alguien que necesita esa salvación. Danos la oportunidad de glorificar tu santo y bendito nombre, Padre, a través de el impartir tu enseñanza. Muchas gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a mis hermanos, que los ayudes en todo lo que ellos hacen, en lo que, Señor, están pasando, lo que viven en el día a día. Te pedimos tu sabiduría y tu dirección en Cristo Jesús.